Bien, les damos la bienvenida a esta ya tercera sesión de Psicología Social 2. Eh, Esta tercera sesión tiene una parte sincrónica que va a ser esta mañana de día jueves y una parte asincrónica que es esta grabación que estoy dejando acá. Esta parte asincrónica va a abordar lo que aquí ven, este devenir, esto que va a ir ocurriendo desde la psicología social crítica hacia el desarrollo del pensamiento más construccionista o socioconstruccionista en psicología social. Y ese devenir va a estar marcado por el desarrollo de ciertos pensamientos a nivel contextual en el campo de las ciencias sociales en general, que son antecedentes fundamentales del construccionismo. La clase, por ello, esta clase se presenta más bien como una serie de pinceladas que no tienen la intención de dar cuenta detalladamente de las diversas líneas de pensamiento que vamos a citar acá. No, simplemente se trata de presentar un mapa de ciertas ideas y conceptos que van a estar a la base del desarrollo de los construccionismos en psicología. Por ello, esta clase se llama Desde la crítica a los construccionismos y construccionismo en psicología social. Por ello, vamos a retomar un poco este desarrollo de la crisis de la psicología social y este desarrollo de una mirada más crítica en la psicología social, para luego tomar esta pincelada de teoría que nos conducen hacia este llamado construccionismo, socioconstruccionismo. Vamos. Aquí yo solo quiero recordar ciertas, ciertas ideas que vimos la sesión anterior en torno a la crisis de la psicología social y el desarrollo de la psicología social crítica. Hablamos de que desde los 60 empezó a crecer fuertemente un cuestionamiento epistemológico y metodológico a los modos dominantes de hacer psicología social. Y este cuestionamiento surgía desde adentro, desde esta psicología social experimental. Y aquí están estas citas de estos textos, que como ahí pueden ver, está la cita completa, ¿no? Pueden ir a buscar el artículo, yo les recomiendo de Ring, del año 67, ¿no? En el Journal of Experimental Psychology. También estos trabajos Rosenthal, Ward, en el año 62. Y aquí les traigo aquí el recuerdo de lo que vimos en la sesión anterior de estas ideas de Ring, que más o menos eh, logra sintetizar este cuestionamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se cuestiona esta psicología social más clásica, individualista y abocada a esta experimentación? Que primero se ha dedicado a cuestiones banales, irrelevantes. El procesamiento, ¿no? El procesamiento de información que está a la base de la compra de pescado, por ejemplo. Además, estas investigaciones se han desarrollado bajo modelos, bajo más bien, los psicólogos investigadores, los psicólogos sociales investigadores, se han orientado más bien a la sofisticación de sus experimentos, más que a abocarse a problemas relevantes sociales. Y de ahí viene esta idea de que las investigaciones de los psicólogos sociales son pura diversión, fans and games, y que los investigadores han olvidado el para qué y se han entregado un monopolio de la experimentación, una experimentación sin sentido. Ese es el cuestionamiento que nace desde dentro de esta psicología social experimental. Pero también hay un cuestionamiento que ya va viendo más allá, y esto lo tomábamos, lo mostrábamos citando a Tacfel, el mismo autor de la teoría de la categorización social. Y ahí, en este texto que también es muy relevante, The Context of Social Psychology, Tacfel nos indica que las teorías psicosociales dominantes
¿Por qué se caracterizan? Por su individualismo. Toda la explicación de toda la conducta social finalmente la hacen referir a procesos individuales, instalados en los límites del individuo, sin recordar que aquellos procesos individuales, ¿no? Los procesos de categorización, los mismos, todos los procesos cognitivos, ¿de dónde emergen? ¿De dónde emergen los esquemas de procesamiento de información que están aquí en nuestra mente? ¿De dónde emergen? Emergen de nuestra experiencia en la vida social. Pero no. Toda la explicación termina en el individuo, en la cognición individual, eh, eh, zafando este eslabón relevante que nos, que, que nos muestra que lo individual emerge de los procesos sociales. La misma teoría cognitiva clásica indica que todos los esquemas de procesamiento de información, ¿de dónde emergen? De la experiencia. ¿Y dónde esa experiencia? En el entorno social. Pero no. Por una decisión más bien... eh, hay un autor que es Ángel Rivière, un cognitivista eh, un cognitivista español que fue muy crítico desde el cognitivismo al propio cognitivismo, explicaba que aquí hubo una razón de algún modo política dentro del paradigma para proteger el paradigma. Si abríamos el campo a los fenómenos históricos, sociales, al final nos íbamos a sociologizar e íbamos a perder a nuestro objeto, los esquemas mentales, las estructuras cognitivas. Tacfel cuestiona eso. Quedarnos solo en las estructuras cognitivas nos conduce a explicaciones limitadas, incluso irrelevantes, porque se mueven en este vacío social justamente resultante de prescindir de un contexto social histórico. Y además terminan siendo ambiguas, porque ¿cuál es el modelo sujeto que hay acá? ¿No? De estas estructuras cognitivas, ¿de dónde vienen? Una explicación que queda ahí, suspendida en este vacío social que dice. Y finalmente Kierkegaard, que también nos dice, insiste en la misma idea de Kierkegaard, todo esto, ¿no? Toda la acción, la conducta social de los sujetos, sin duda refiere a estas disposiciones históricamente dependientes. Y lo que nos dice es que tenemos que ser capaces de capturar esto al vuelo durante los periodos mismos de la historia. Y como dice, lo que hace la investigación haciendo esta segmentación, justamente fragmenta el objeto de estudio y no nos permite centrarnos en esto. La función de esos segmentos, ¿no? A los segmentos se refiere a esta fragmentación en la explicación psicosocial acerca de la conducta. La conducta queda finalmente referida a un proceso individual que queda desconectado, por eso es un fragmento, no un segmento de un minuto de un contexto mucho mayor, ¿no? Históricamente dependiente, ¿no? Nos hemos centrado muy poco en la función de esos segmentos en un contexto histórico. Los factores políticos, económicos, institucionales son todos año 73, ¿no? El lenguaje de la psicología científica del 73. Son todos inputs necesarios para una comprensión de forma integrada. Hablamos de la crisis de la psicología social, inserta en una crisis de las ciencias sociales mayor, ¿no? Que nos hablan de la relevancia, nos hablan de, también de este cuestionamiento ético-político. Ahí está también la psicología social con un cuestionamiento ontológico, epistemológico, como vimos, pero también ético-político. Y es ahí, es este un, y es ahí que se abre un panorama inmenso, heterogéneo. Las perspectivas cognitivistas individualizadas siguen en el terreno y van a seguir dominando durante muchos años. Quizás ahora, justamente en esta nueva década, ¿no? En la década
del 2010 y ahora 2020, mucho más de menos poder o menos dominancia, sobre todo en tanto en lo que supone la investigación científica, la investigación científica, la valoración, lo que es la investigación científica más valorada. Y ahora hay una pluralidad y ha emergido con mucha fuerza esta perspectiva más social de la psicología social y está resultando mucho más reconocida. Sin embargo, todavía dominan, sin embargo, esto convive todavía con una cierta presencia todavía de las perspectivas funcionalistas y cognitivistas. Este panorama, nuevo panorama que se abre más allá de las perspectivas funcionalistas y cognitivistas, es un panorama heterogéneo, pero que coincide en recoger ciertos elementos claves que queremos ir destacando. Y aquí vamos a empezar a hacer nuestras pinceladas. Jerome Brunner fue uno de los autores más relevantes de la perspectiva cognitiva. Se supone que es uno de los fundadores del cognitivismo, por allá por los 50. Sin embargo, ya a fines de los 70, Brunner comenzaba a recoger muy fuertemente una mirada más social de la cognición y del desarrollo cognitivo también. Eh, ahí empezó a leer y fue muy influenciado por un psicólogo soviético, Lev Vygotsky. Entonces el pensamiento de Vygotsky influyó mucho en Brunner y fue parte de lo que permitió una apertura de los modos más tradicionales de pensar la cognición. Ya el año 90, en un libro que se llama Actos de Significado, que está traducido al español y que está disponible, ahí si lo buscan en PDF, lo pueden descargar completo, está editado por Alianza Editorial en Madrid, y está en la biblioteca de Sausalito, pero bueno, confinados en cuarentenados, no es mucho lo que podemos ir a aprovechar, pero anda por ahí en internet ese libro, anda completito en internet. En ese libro, en su introducción es muy interesante porque hace como un recorrido reflexivo de su historia como cognitivista y hace un recorrido un poco de lo que estaban construyendo y cuenta que justamente el cognitivismo en relación al conductismo, recuerden, el cognitivismo es una respuesta al conductismo, o sea, estamos hablando de estímulo-respuesta y aquí adentro una caja negra. O sea, lo social, como mucho, es estímulo en esta lógica, estímulo, respuesta, ¿no? Recompensa, castigo y nada más. O sea, es una simplificación de, 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 de la interacción, sin duda, de la interacción social. Entonces, frente al conductismo, Brunner cuenta que nosotros los cognitivistas lo que queríamos era recuperar y dar fuerza a la investigación en torno a esto tan rico y heterogéneo que es el significado. Sin embargo, nos quedamos divertidos en tecnificaciones, que es lo mismo eh, que dice este autor, ¿no? Del Journal of Experimental Social Psychology, ¿no? Que ya se me fue el apellido. Yo tengo muy mala memoria a corto plazo, se los puedo decir. Vamos a recordar rápidamente. Eh, Ring. Ring decía, ¿no? Esta cosa del fun and games, a lo mismo refiere Brunner. O sea, nos hemos quedado divertidos en tecnificaciones, una experimentación que pierde sentido. Y algo que ocurrió, dice Brunner, es que dejamos de estudiar la lingüisticidad como fundamental en la constitución social de lo psicológico, el lenguaje, la relevancia del lenguaje. Piensen, y eso seguramente lo vieron en procesos psicológicos, piensen que todo el procesamiento cognitivo ocurre a través del lenguaje. Cuando
Vemos un estímulo al frente, esto es cognitivismo, vemos un estímulo al frente, lo clasificamos, le damos una etiqueta y recuerden este modelo de los almacenes de la memoria, ¿no? Está una memoria sensorial, que es como reconocimiento de patrones, una memoria a corto plazo, que es la que yo tengo muy limitada, pero es donde ocurre el trabajo, el procesamiento de información, ocurre la memoria a corto plazo, ¿no? También le llaman la memoria de trabajo, en donde la información que entra es relacionada con información guardada previamente en la memoria a largo plazo. Entonces, se vincula con esto y al vincularse se le etiqueta y en esto el lenguaje es el soporte que permite organizar el trabajo. Primero, el soporte bajo el cual se está clasificada la memoria a largo plazo, ¿no? En distintos casilleros y es el soporte que permite el trabajo en la memoria a corto plazo. Es a través del lenguaje que se hace el procesamiento de información, pero el lenguaje pareciera como venir de ninguna parte en el cognitivismo. Y esto es porque ha quedado la noción de lenguaje usada por el cognitivismo justamente ha olvidado la relevancia de lo social, ha olvidado la constitución social del lenguaje. La crisis del cognitivismo se vincula fuertemente con este devenir del llamado giro lingüístico y con una serie de desarrollos teóricos en teoría del lenguaje que van a cuestionar una noción del lenguaje como un dispositivo neutral, que no transforma nada, que sirve como perfecto depositario, ¿no? De categorías, etcétera, como un depositario neutral. Y aquí vamos a entrar con las pinceladas, van a ser pinceladas más o menos rápidas. Primero la hermenéutica. Este librito, Verdad y Método, Hans-Georg Gadamer, está en Sausalito, también anda por ahí, algunos PDF pirateados por ahí, pero es un libro muy bonito. Gadamer presenta a través de su desarrollo, de su investigación y desarrollo teórico, da cuenta, primero que nada, nosotros somos seres interpretativos. Estamos constantemente interpretando y eso sería una condición ontológica nuestra, la interpretación. E interpretamos desde dónde, a partir de algo que él llama una estructura, la tradición, que la define a su vez como una estructura de prejuicios. Nosotros interpretamos el mundo, lo que vemos, lo interpretamos desde lo que conocemos de antes, de nuestras propias experiencias. Claro, y nuestra propia experiencia es limitada, por eso y siempre estamos haciendo, por lo tanto, una suerte de prejuicios que nos permiten simplificar y conocer el mundo. Vemos algo, ya nos imaginamos cómo sería, vemos a alguien, y por cómo se viste, etcétera, lo imaginamos de cierto modo. Es a través de la estructura de prejuicios que nosotros continuamente estamos interpretando. El solo hecho de interpretar supone que interpretamos en base a algo. ¿Y en base a qué? En base a nuestra historia. Nuestra historia como partícipe de una comunidad de diálogo, como partícipe de la vida social. Y a partir de eso interpretamos. Nuestra participación es posicionada, localizada, está históricamente situada. Por lo tanto, siempre nuestra interpretación es limitada. Y eso está bien, y es parte de nuestra constitución. Y por eso es a través del diálogo con el otro, que supone reconocer al otro también como una fuente de saber o verdad, y reconocer que nuestros prejuicios son nuestra historia y por lo tanto es limitada, es a partir de ese diálogo, de ese reconocimiento, que podemos conectar con el otro. Muy bonito el verdad y método. Hay una parte, ya para los que les guste la metodología cualitativa y eso, en que habla de la pregunta. Si nosotros preguntamos por queremos dejarnos enseñar por el otro. Pero eso supone darnos cuenta en todo momento de qué es lo que mi propia historia viene ahora a trabajar en cuanto
interpretación. Yo continuamente estoy interpretando. ¿Y desde dónde interpreto? Desde esa historia que viene hacia el presente, viene este encuentro con el otro. Pero como yo me doy cuenta de esa historia, esa estructura de prejuicio, yo puedo más o menos ponerla en cuestión en ese encuentro con el otro y ahí construir algo que no es tuyo ni mío, dice Gadamer, que es más universal, por lo tanto, y es ahí la posibilidad por la cual él se juega de verdad. Muy bonito, personalmente, verdad y método. El trabajo de Wittgenstein. Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, profundiza en esto, ¿no? El primer Wittgenstein es más positivista lógico, entonces asume una mirada del lenguaje como más una estructura lógica, matemática, que puede permitir, haciendo teniendo muchos cuidados, puede permitir una correcta descripción de la realidad. Sin embargo, eh, en investigaciones filosóficas y sobre todo en general trabajos del llamado segundo Wittgenstein, justamente va a cuestionar mucho esta noción del lenguaje como una estructura abstracta y lógica que podría permitir descripciones adecuadas. Por el contrario, dice, no hay otro lenguaje que esto, el lenguaje vivo, el lenguaje natural, el lenguaje que vive en la interacción. Y es ese el lenguaje que constituye nuestro conocimiento y que se constituye en la base de nuestro conocimiento del mundo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, porque es a través del lenguaje que nosotros conocemos. Y el lenguaje se engarza plenamente en nuestra naturaleza interactiva, lo mismo que señalará el significado, los significados, por lo tanto, al estar sujetos al lenguaje, dependen de las cadenas de uso del lenguaje, de la interacción. Por ello, el significado finalmente es su uso. Y esto lo va a recoger fuertemente la pragmática lingüística. Y aquí está Austin más arriba y John Searle. Las palabras hacen cosas. La principal función del lenguaje no es la referencial de describir, sino la pragmática. ¿Me amas? La pregunta no es un checklist, como decía la clase pasada. Lo que quiere es, abrázame, por favor. Pero lo decimos de otro modo. Yo siempre que hago esta clase en términos presenciales, hablo de pragmática, hay alguien que está mirando el celular. Entonces yo le digo, ¿qué estás haciendo con el celular? Trato de ser, además, me cuido de que sea con voz muy amable. Eh, Andrés, ¿qué estás haciendo con el celular? Y todos así se dan vueltas, así, profe, retó al Andrés y no sé qué. Y él, guarda, así. Esa es como la típica performance que he hecho ya, todos los años que llevo haciendo estas clases. Son Entonces, bueno, de pragmática pues, he hecho clase en otros cursos, pero pragmática yo encuentro que es algo importante. Entonces, eh, cuando yo hago eso, ¿qué es lo que se interpreta? Se interpreta, el profesor quiere saber qué estoy haciendo, no, en un contexto de clase se interpreta, y es por eso es súper, como una acción de reprimenda frente al otro. Y además estamos llenos de frases que son directamente activas. Cierra la puerta, me puedes traer esto, etcétera. Acción. El lenguaje, más que, más que usarlo para describir cosas, lo usamos para hacer cosas. La semana pasada hablaba también que esto se ha usado mucho en el campo de la terapia familiar. Nosotros, no, en una discusión, por ejemplo, cuando discutimos muchas veces lo que estamos diciendo, tenemos que analizarlo en función de lo que hace el hablante al decir tal cosa. Yo ahora mismo, y este es el ejemplo que les puse la semana pasada, yo ahora los constituyo a ustedes como gente que no sabe y yo como alguien que sé. Entonces constituye una relación y que yo sé algo que es importante que ustedes deberían saber. El lenguaje es una forma de acción. En esa misma senda,
la etnometodología de Garfinkel. Garfinkel era un discípulo de Parsons, sin embargo, también fue influenciado por el interaccionismo simbólico. En ese contexto, él va a proponer que algo que debemos hacer es comprender los métodos prácticos y habituales mediante los cuales las personas en nuestra vida cotidiana, los métodos mediante los cuales nosotros nos explicamos y ordenamos nuestra realidad social. Si estuviéramos en una sala de clase, hoy llegan a una sala de clase y se sientan todos, cada uno en la silla. Normalmente la sala de clase está organizada con todas las sillas puestas hacia el pizarrón y llega el profesor o la profesora. Todos están esperando que el profesor o profesora empiece a hablar. Pero la profesora se queda ahí, o el profesor se queda ahí, saca su celular, se empieza a reír de cosas, empieza a mandar unos mensajes de voz, así, nada académico, muy así, jocoso, en lenguaje, el mal lenguaje más del lenguado, así, jaja, hablando con su amigo, saca una bebida, una cerveza, se pone las patitas encima del escritorio y empieza a decir, oye, aquí hay un montón de gente. Empiezan así, ya están todos callados, ya escuchando al profe. ¿Qué pasa ahí? Ahí se rompe un orden, se rompe un orden. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos una hipótesis en cada espacio de interacción de cuál es nuestro lugar social, cuál es el orden social en el cual nos encontramos. Entramos a un negocio, queremos comprar algo y tenemos una cierta hipótesis de cómo funcionan las cosas. Preguntamos, esperamos, vemos bien quiénes están primero en el negocio y luego preguntamos, buenos días, quería no sé qué, esperamos que el vendedor también nos diga buenos días, qué desea, ¿no? Oh, weón, ¿qué querís, weón? No, eso ya no. Esto no es lo que yo espero. Lo mismo, en una clase cada uno tiene una hipótesis de cómo funciona este orden social. El orden social funciona en el alumno sentado y cuando llega el profesor nos tendemos a callar, quizás conversamos un rato, pero ya tendemos a callarnos y lo que esperamos es que el profesor nos haga la clase. Si el profesor se pone a tomar cerveza y hablar con sus amigos, hay algo malo que está pasando aquí y lo vamos a ir a reclamar seguramente, no sé. Garfinkel recomendaba esto que ahora se llaman los experimentos sociales. Les decía a sus alumnos, lleguen a su casa, lleguen a su casa, pero hagan como que son extraños, toquen el timbre. ¿Qué va a pasar? Les van a ir a abrir. Van a creer, hoy se te olvidó la llave. Ya, entra, po, entra. Pero no, uno se queda esperando que uno lo inviten. Cuando uno lo invita, se queda esperando que uno lo inviten a sentar. Pero el otro dice, pero cierto, o sea, ¿qué te pasa? ¿Tenía algún problema? Hemos quebrado ahí el orden que se espera. Efectivamente, en la interacción cotidiana nosotros damos sentido a la interacción y hacemos explicable la vida cotidiana en función de una cierta hipótesis de cómo funcionan las cosas. Y esa hipótesis de cómo funcionan las cosas, nosotros la desarrollamos de un modo práctico en nuestra propia interacción. No se necesitamos tener una teoría social para ver cómo funciona la estructura social aquí mismo, aquí al frente de nosotros. Ustedes en sus familias, ¿cómo funciona el orden? ¿Cómo está funcionando este orden social hoy en pandemia? Eso para el portafolio, ¿no? ¿Cómo está funcionando este orden social con sus amigos, en los chats que tienen, etcétera? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el orden de interacción que se espera y que cada uno reproduce cada día? ¿Qué ocurre cuando alguien lo fisura? Garfinkel dice, la producción y reproducción del orden social y de las estructuras de poder las tenemos al frente. Tenemos que mirar nuestras interacciones cotidianas. Y por eso ahí está la relación entre palabra, contexto, acción.
Es ahí donde se juega la reproducción del orden, pero también la transformación. Es algo activo, no es mera reproducción, es actuación fundamentalmente. Por eso una idea de performance que también va a reconocer Butler y otros pensadores. La semiótica, otro, otra mirada que está aquí que es muy importante, la llamada semiótica de segunda generación. Segunda generación en relación a qué? En relación a la primera generación, la sociriana, que sostenía que el lenguaje era más bien abstracto, neutral y que permitía sostener una representación adecuada de la realidad. Barthes, que es la persona que está arriba, Humberto Eco, son dos de los grandes semiólogos de segunda generación. Ellos van a poner énfasis en los procesos interpretativos, el aspecto connotativo del significado. El significado tendría dos niveles, ¿no? El aspecto más denotativo, que es el más consensual, el que aparece, si ustedes lo prefieren, en los diccionarios, y el connotativo, que es ya la interpretación situada. Barthes y Eco señalan que es el aspecto del significado, la interpretación más situada de algo, lo que realmente moviliza la acción social y es lo que finalmente constituye el significado. En ese contexto, lo cultural es la parte más importante de la significación. Se hace parte porque nosotros somos seres que nos hemos construido como intérpretes a partir de una historia social, una historia cultural. Y y la cultura no veámosla como algo como estanco, no, la cultura se refiere a lo que vamos construyendo día a día y cómo vamos construyendo significación como sociedad. Los códigos, los códigos refieren a los aspectos más gramáticos, más estructurales del lenguaje. Humberto Eco, en el Tratado de Semiótica General, con un detalle muy acabado y lleno de citas de distintos teóricos. Humberto Eco, el mismo literato, ¿eh? El mismo autor de, no sé, El nombre de la rosa, El péndulo de Foucault y otros libros, es uno de los más grandes semiólogos del siglo XX. Bueno, Humberto Eco dice en el Tratado de Semiótica General, en el marco de una teoría de los códigos, fíjense, una teoría de los códigos, la parte más abstracta del lenguaje, no es necesario recurrir al concepto de extensión. El concepto de extensión refiere a un mundo que está fuera. No es necesario recurrir al concepto de extensión, de un mundo fuera de la vida social, ni tampoco al de mundo posible en términos de una ontología tradicional. La existencia del mundo que podemos representar y que podemos transmitir, y esto está marcado por los propios códigos, o sea, las reglas que nos permiten producir palabras, que nos permiten producir signos, es decir, significante con significado, esta relación, los códigos que nos permiten también producir, articular frases, esas reglas que regulan todo el funcionamiento del lenguaje, su existencia es de orden cultural y se constituye en el modo como pensamos y hablamos como sociedad. Y fíjense qué bonito, y mientras habla, determina el sentido de sus pensamientos a través de otros pensamientos y estos a través de otras palabras. Es decir, en la interacción cotidiana nos estamos jugando también la construcción de los códigos lingüísticos y con eso la construcción de los elementos más estructurales del lenguaje. Y esto es parte, estas miradas son las que van a estar a la base también de toda esta larga revisión de literatura que hace Rorty en este artículo, primero que publica el año 67, que se llama El giro lingüístico, y luego ya la va publicando el 77 y el 87, con una revisión más amplia. Lo que hace es una revisar toda la literatura producida en lingüística y mostrar que justamente este énfasis en los usos cotidianos del lenguaje es lo que más va a marcar la investigación lingüística, cuestionando la función referencial del lenguaje y enfatizando esta función que podríamos llamar más constructiva, ¿no? Cómo construimos el mundo a través de los conceptos y el lenguaje que los vamos negociando en la vida social. En este contexto también es relevante notar el postestructuralismo. Aquí está Derrida.
Se cuestiona la reificación de la noción de estructura, ¿no? La estructura, recuerden que sería aquella regla que regula toda la vida social y, y que hace que, digamos, toda la actuación, toda la acción, finalmente sería explicable por esta regla abstracta, que por eso, como es abstracta y está a la base, es la estructura, que produce todo. No, po. ¿Y esa estructura de dónde nace? ¿Cómo se hace esa estructura? Los conceptos, las palabras pueden ser vistas como construcciones derivadas de procesos históricos y acumulaciones metafóricas. O sea, aquello que nos parece verdadero, esencial, ha sido así porque a través de nuestra vida social hemos producido eso que Derrida llama una acumulación metafórica. Es decir, vamos consolidando mediante la repetición y una repetición que se va dando en las relaciones cotidianas, pero que luego se va consolidando a través de acciones institucionales, mediante la repetición vamos consolidando y vamos dando carácter de verdad a aquello que ha sido construido y negociado en las relaciones sociales. Fíjense con el tema de las categorías de género, y esto lo vamos a ver muy bien con Butler, porque Butler trabaja justamente eso, de las acumulaciones metafóricas en cómo constituimos el género. Ahora que estamos en pandemia, ¿vieron todos estos datos? Las mujeres se dedican, el 75% de las mujeres son las que están a cargo de todas las tareas de cuidado. Las mujeres trabajadoras que trabajan. Muchas han tenido que dejar su trabajo para poder acompañar a su hijo, sobre todo los que tienen, las que tienen hijos chicos. Y en hombres, y aquí hay una encuesta que publicó el centro el centro de encuestas, se llama Centro de Encuestas, que dirige David Bravo en la Católica. Fíjense, ha hecho una publicación y lo pueden buscar, ver la presentación en YouTube de la encuesta durante la pandemia. Los hombres, el 90% ha seguido igual. De hecho, ha podido descansar más, etc. ¿Cómo es esto? Mientras que el 70% no. Porque es, porque se está reproduciendo un mandato. ¿Quién, quién tiene el mandato de cuidar? De cuidar la casa, de cuidar, además sin ayuda aquí. Además la ayuda funciona como cadena de cuidado. La mujer va a trabajar y contrata a otra mujer, ¿no? Que a su vez necesita a otra mujer que le cuide por acá. Las cadenas de cuidado. Bueno, el mandato es que la mujer debe hacerse cargo. ¿Y cómo se ha ido acumulando metafóricamente esto? Voy a situar el ejemplo. Hay estudios antropológicos, históricos acerca de esto, pero que además señalan que en la antes de la revolución industrial el espacio doméstico era el espacio más importante y mayor dominio, es decir, la mujer ahí tenía un cierto peso, contrapeso. Eso no lo vamos a discutir, hay varios textos que indican eso. Yo agarro la cita de André Gors, un sociólogo del trabajo. Pero, en fin, con la revolución industrial se hace más importante el trabajo remunerado realizado en la esfera pública. El hombre, dado la idea de trabajo pesado, queda fuera de la casa y se transforma ese espacio en el espacio de mayor reconocimiento social, por una serie de transformaciones sociales vinculadas a la revolución industrial que va a valorar ese trabajo remunerado realizado en la esfera pública como el más relevante. Ya, ahí hay una explicación histórica, pero situemos la explicación más en nuestras propias historias. A la hermana se le educa para que cocine, o para que limpie, o para que teja, o para que cuide también a los ancianos. Y le vamos regalando una muñeca para que cuide. Al niño no, porque se le regala un auto, etcétera. Y así, y así. Y además esto se reproduce en el sistema educativo, vamos, vamos a ver la televisión y se reproduce el modelo, y todo este modelo va confirmando un mandato que da para uno y para otro. El mandato para la mujer es cuidar y el mandato para el hombre es no cuidar, porque si no pierde su... También, hoy por suerte eso se está transformando.
pero no tanto parece con los resultados de esta encuesta, pero se está transformando y al menos se está cuestionando. Butler hace un trabajo mucho más detallado, ya lo vamos a ver cuando veamos los temas de género en este mismo curso. Pero la acumulación metafórica refiere a que a través de prácticas cotidianas, que luego se van concatenando con procesos sociales, con procesos culturales, se van instituyendo y van logrando una acumulación metafórica que hace que algo sea tan sólido como esta mesa. Y eso va permitiendo esta función de orden social. Produce y mantiene determinadas formas de relación social. Va a decir que el lenguaje es una legislación. Lo siento, me asusté, porque se abrió una puerta acá, que no se debería haber abierto. Ya, volvamos. Barthes dice, el lenguaje es una legislación, la lengua es su código. No vemos el poder que hay en la lengua porque olvidamos que toda lengua es una clasificación y que toda clasificación es opresiva. Un idioma se define menos por lo que permite decir que por lo que obliga a decir. Fíjense, no vemos el poder que hay en la lengua porque olvidamos que toda lengua es una clasificación y que toda clasificación es opresiva. ¿Qué es lo que nos permite decir el lenguaje? ¿Qué es lo que no nos permite decir? Y aquí viene el trabajo de Foucault, ¿no? Que propone esta aliación entre saber y poder. La noción de discurso. Reglas no explícitas que fijan las posibilidades en que puede ser algo dicho, creando así determinados objetos y no otros. En ese contexto, el estudio del discurso es un estudio que se esfuerza por reencontrar aquello a partir de lo cual han sido posible conocimiento y teoría, según cuál espacio de orden se constituyó el saber, sobre el fondo de qué a priori histórico y en qué elemento de positividad han podido aparecer las ideas, constituirse las ciencias, reflexionarse las experiencias de la filosofía, formarse las racionalidades para anularse y desvanecerse quizás. ¿Cuál es el discurso que sostiene las relaciones de género? ¿Cuál es? ¿Cómo se sostiene? Tenemos que reencontrar aquello, aquello a partir de lo cual esto ha sido posible, porque esto determina nuestra experiencia de hombre y mujer. No voy a profundizar tanto en esto porque luego ya vamos a tener clases de Foucault. Así que complete de cada Foucault. Y lectura. Pero ya vamos viendo, aquí está esta idea de que el lenguaje no es solo, primero, el lenguaje es acción, luego el lenguaje no es usado solo para describir, sino para hacer cosas. Y en eso, el lenguaje, la estructura del lenguaje depende de las relaciones sociales. Y no solo depende de las relaciones sociales, sino que a través de las categorías lingüísticas que son negociadas en esas relaciones sociales, son sostenidas relaciones de poder. Y aquí está la idea del poder. Por poder no quiero decir el poder como un conjunto de instituciones y aparatos que garantizan la sujeción de los ciudadanos en un estado determinado. Tampoco indica un modo de sujeción que por oposición a la violencia tendría la forma de la regla. Finalmente, no entiendo por poder un sistema general de dominación ejercida por un elemento o un grupo sobre otro. Los poderosos, ¿no? No. El análisis en términos de poder no debe postular como datos iniciales la soberanía del Estado, de un grupo, la forma de la ley o la unidad global de una dominación. Estas son más bien formas terminales. ¿Por qué? Porque esas relaciones se negocian y se renegocian en relaciones. Por poder hay que comprender primero la multiplicidad de relaciones de fuerza, que las tenemos aquí al frente, inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización. El juego por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte. Los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que forman cadenas o sistemas. O al contrario, los corrimientos, las contradicciones que aíslan a unas de otras. Las estrategias, por último, que las tornan efectivas y cuyo dibujo general o cristalización institucional toma
toma forma en los aparatos estatales, en la formulación de la ley o en la hegemonía social. Vamos a profundizar de esto en una clase que vamos a tener acerca del poder y subjetividad. Pero de aquí solo les quiero dejar en esta idea de la pincelada, la idea de que aquello que nosotros vemos como el poder, como algo estructurado, etcétera, en realidad ha llegado a esa consolidación a partir de una serie de relaciones, juegos de fuerza, que no solo explican que esto se haya producido así, sino que además lo sostiene también. Entonces, debemos ir nosotros, en términos analíticos, debemos ir a aquellas relaciones que sostienen esto. Entonces, habíamos hablado del cuestionamiento del objetivismo, el lenguaje como práctica, la relevancia de la praxis, el énfasis en los efectos de la práctica, lo histórico, lo contextual, lo local, lo heterogéneo, la diferencia, el conflicto, el poder en cuanto a su despliegue práctico y en cuanto a su realización práctica. Y ahí también las prácticas científicas, nosotros también estamos metidos en esto, como científicos sociales. Las prácticas disciplinarias también nos insertamos en las relaciones sociales como prácticas de poder y todo lo hacemos desde esto, desde donde estamos, desde nuestra historia y desde ahí podemos conectar con los posicionamientos. Y ahí emerge este mandato de la psicología social crítica, que puede ser entendida como un permanente estado de problematización. Atenta a los cambios que se producen en la esfera de las ciencias sociales. Emerge esta psicología social crítica. Mantiene la permeabilidad hacia las ideas que están construyéndose en otras disciplinas sociales, pero también hacia los procesos sociales en los cuales somos parte. Nos oponemos a formas de pensamiento de carácter despótico y autoritario. Por eso se mantiene una severa crítica al individualismo, un compromiso con los procesos de cambios políticos sociales y una difuminación de la frontera entre lo teórico y lo metodológico, porque lo metodológico depende de cómo construimos nuestro objeto de estudio y también entre lo natural y lo social. La naturaleza está totalmente intervenida por lo social, así como lo social, los objetos naturales forman parte de estas redes de relaciones en las cuales nos imbuimos. Entonces, la psicología social crítica debe estar problematizando primero el objeto de la psicología social, un objeto histórico que se construye en sus relaciones y que forma parte de relaciones sociales y por lo tanto forma parte de estas redes que construyen diversas formas de ordenamiento social, reproduciendo y produciendo. Y ahí nos imbuimos nosotros en nuestras prácticas como sujetos sociales, como actores sociales, pero también como en tanto académicos, científicos, etcétera. Ahí estamos actuando, contribuyendo con nuestra acción a algo, a esta producción-reproducción. En eso, el construccionismo social aparece como una de las formas más relevantes, sobre todo a fines de los 90, o durante los 90, que va a marcar este devenir y va a presentar un camino para la psicología social. El construccionismo social va a tomar alta relevancia. El punto de partida del construccionismo social es la consideración de que el mundo social es una construcción erigida en base a significados. El lenguaje toma protagonismo en la psicología social. La realidad se introduce en las prácticas humanas por medio de las categorías y las descripciones que forman parte de esas prácticas. O sea, la realidad, ¿dónde está? La realidad emerge y se hace parte de nuestra cognición y de nuestra interacción a través de estas prácticas humanas, o sea, por medio de las categorías y de las descripciones. Esas categorías y descripciones también forman parte de esas prácticas. El mundo no está categorizado de antemano por Dios o por la naturaleza, dice Jonathan Potter, de una manera que todos nos veamos obligados a aceptar. Se construye de una u otra manera a medida que las personas hablan, escriben y discuten sobre él.
En este contexto, en este escenario, con esta primacía del lenguaje, pero un lenguaje, una visión del lenguaje y de la acción mucho más activa, mucho más sujeta a las prácticas, donde nuestro objeto finalmente se sitúa en las relaciones sociales, se abre, y esto es lo que va a venir en esta década, no la década, sobre todo desde el 2000 en adelante y 2010 en adelante, se abre un campo de discusión en la psicología social, que es lo que vamos a estar presenciando en las clases que vienen. Psicología social. La unidad uno vimos psicología social crítica. En esta unidad 2 ya abrimos a estas perspectivas de construccionismo social y todo lo que se viene después, podríamos llamar los postconstruccionismos. Vamos a revisar la perspectiva discursiva, que va a ser la que para algunos va a materializar de mejor manera las perspectivas construccionistas en psicología social. Vamos a ver también las miradas Foucaultianas y post-Foucaultianas en psicología social, particularmente los estudios de la gubernamentalidad. También vamos a revisar la teoría del actor red, que sobre todo trae a la mano la relevancia de los objetos y de estas miradas más sociotécnicas. Nuestra realidad contemporánea no se puede entender sin tecnología, por ejemplo. Y la tecnología está mediada socialmente, pero transforma las relaciones sociales. Y ahí van a estar estas perspectivas más humanistas. Y finalmente los feminismos, posfeminismo y su elaboración, que los vamos a ver hacia el final, ¿no? Y mucho el trabajo de Butler, Haraway, y todo esto en este marco de elaboración postcolonial y decolonial. Desde aquí, desde Latinoamérica, por eso vamos a leer autores latinoamericanos. Aquí tenemos autores latinoamericanos y europeos casi a la par, como vimos en la revisión del programa. Y es porque lo queremos revisar desde acá, situadamente, recogiendo estas herramientas para pensar nuestra realidad contemporánea. Y ese es el marco que se nos viene ahora. Bien, con eso termino esta clase y cuídense, porque nuevamente, igual que el año pasado en esta misma fecha, la pandemia está muy dura y arrecia, y ya son más de 30.000 fallecidos según el informe del DEIS que incluye los casos sospechosos. Cuídense, cuídense, cuídense. Un abrazo grande y ánimo en estos tiempos.